soy Walfred García y este es su podcast Parábolas Enigmáticas. En este primer episodio nosotros vamos a abordar el contexto de las parábolas, es decir, son originales las parábolas, de dónde vienen, existían las parábolas en la época de Jesús, Él los inventó y una serie más de aspectos que tienen que ver con el contexto de las parábolas. Y para eso me acompaña este día Walter Cajbón, ¿verdad? Walter Gracias. Cajbón y Diego. Diego, tu apellido, ¿recuerdas? Santiago. Diego Santiago. Bien, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. En el proyecto. Un gusto estar acá compartiendo algo de lo que hemos aprendido de parábolas. Qué bueno. ¿Y Diego? Sí, igualmente un gusto, un placer estar con ¿Nervioso usted. o no? Poquito, pero emocionado por este proyecto, ¿verdad? Claro. Junto con los compañeros, los colegas teólogos y esperando que toda esta información sirva a los demás. El propósito de nuestra conversación hoy tiene que ver un poco con el contexto de las parábolas, así que Walter, las parábolas, ¿qué podríamos hablar de las parábolas en el contexto del primer siglo? Pues hay varios aspectos que son importantes a considerar. Por ejemplo, si las parábolas propiamente fueron creación de Jesús o no. Y pues tenemos referencia en el Antiguo Testamento de que era básicamente conocido, digamos. Aunque es importante mencionar de que sí, las parábolas de Jesús sí son auténticas de él, digamos, como tal, él como un hábil narrador, digamos. Maestro, por supuesto, por excelencia. Él utilizó mucho del contexto cultural de su época, a modo de que la gente lo pudiera entender. Y por supuesto, dando enseñanzas que desafiaban y escandalizaban a la su audiencia que se componía de gente del pueblo, pero también habían ciertos personajes ahí como del fariseísmo de esa época que podían tener un conocimiento más amplio, pero él las contextualizó de tal manera para que cada uno los pudiera entender. Ese es un primer aspecto importante que podríamos tomar de lo que son las parábolas de Jesús. Cuando Walter dice del Antiguo Testamento, ¿qué significa? ¿Que existían las parábolas? Bueno, tomando lo que él dice, sí, exactamente. Hay varios ejemplos de parábolas. Bueno, en el Antiguo Testamento recordemos que se escribió en hebreo y la palabra que hace referencia a parábola, por así decirlo, es mashal. Y ya para el Nuevo Testamento se traduce como parabole, ¿verdad? Que es como, suena como español, ¿verdad? Parábola, exacto. parábola. Y se hizo traducciones, ahora españolizado, parábola, ¿verdad? Y lo que dice él, sí, en el Antiguo Testamento hay escritura sobre parábolas. Un ejemplo sencillo, de Natán, el profeta Natán con David, ¿verdad? Entonces él da una historia, ¿verdad? Podría decirlo, pero es una parábola que confronta al rey David con respecto al pecado que cometió con Betsabé. Pero parábola en ese contexto de Mashal no es una historia real, digamos. Lo que hace Natán ahí en ese contexto es casi que inventarse una historia, la que se llama Mashal, una historia que alude al oyente, en este caso a David específicamente, David. Y luego confrontado con la misma situación. De hecho, en el Antiguo Testamento, bien como han rescatado, encontramos 5 o 6 parábolas o mashal, como dice Diego. Por ejemplo, está el de David, el de Natán específicamente, y otros de los profetas que usan imágenes, no solamente como animales en ese contexto, sino también objetos, a veces plantas que entran en escena. Y no está exenta de esa práctica en el caso de Jesús. Por ejemplo, Walter, en el caso de Jesús, cuando hablamos del contexto de las parábolas, la pregunta que podríamos hacer es si Jesús fue el único maestro que enseñaba por parábolas. Se reconoce, digamos, a Jesús por la cantidad de parábolas que utilizó, ¿verdad? Aunque también lo que es los maestros, los rabinos también usaban mucho la parábola. Pero quiero hacer un énfasis acá de una diferencia en ambos. Por ejemplo, los rabinos, ellos planteaban una metáfora, una historia, lo contextualizaban, pero luego daban una explicación, una interpretación de una vez, explicaban
luego de haber mencionado la historia, explicaban. Ahora en el caso de Jesús no lo fue tanto. Algunas las explicó, pero algunas no. Entonces, pero tenemos que reconocer que esa parte de los rabinos es algo de la cultura del Medio Oriente, que usaba mucho el símil, la metáfora, y siempre era parte de la tradición el dar la interpretación. Eso en el contexto del Medio Oriente. Ahora en el contexto occidentalizado acá de nosotros es algo de que se plantea un concepto, pero es opcional, digamos, el ilustrarlo o no. Y esa es la parte, digamos, que vemos en Jesús, de que en algunas oportunidades explicó la parábola y en otras ocasiones lo dejó ahí en el aire, que es parte de lo que vamos a ver aquí, tal vez de los estudios que se han llevado a cabo, de las formas de interpretación. Claro. Diego, en ese caso, como si Jesús no explicó todas sus parábolas, ¿explicó algunas? ¿No explicó algunas? Sí, hay unas que él explicó, porque los discípulos preguntaron, y eso es claro, lo que dice Walter, que no explicaba, porque la intención, el objetivo de las parábolas, como ya lo mencionamos, era de generar shock, y de usar lo cotidiano de la gente. Y otro objetivo de las parábolas era, con esas historias, lo conectaba principalmente con el reino de Dios. Entonces Jesús usaba lo cotidiano. O sea que en otras palabras, Jesús, cuando te refieres a cotidiano, como que nosotros habláramos hoy en nuestra tierra, ¿verdad? En el interior del país, por ejemplo. Exacto, Walter, sí. Los abuelos acostumbran contarnos historias. No sé si Diego todavía lograste sí. alrededor del fuego, sí. comiendo algo ahí, tomando un cafecito café. con pan. Creo que también es importante para nuestra audiencia y también los que nos ven a través de estas plataformas, que cuando hablamos del contexto de las parábolas nos referimos a una práctica de maestros, y era de alguna otra manera un elemento, digamos, didáctico, podríamos decir, de contar una historia tan cotidiana, haciendo alusión a, como dice Diego, a elementos muy cotidianos de la gente. ¿Cómo qué contextos encontramos en las parábolas de Jesús? ¿Qué figuras utiliza Jesús constantemente, Diego? Bueno, hay varios. Por ejemplo, la agricultura. ¿Sí? Hay una parábola del sembrador también, y de recaudadores de impuestos, por ejemplo, deudores, ¿verdad? Un contexto que se veía mucho a menudo. Ahí está la parábola de los dos deudores. También más adelante vamos a hablar sobre la parábola de la viuda y el juez. Entonces ahí se ve que Jesús usaba elementos cotidianos y cosas que sucedían al día a día para generar ese shock y que la gente pensara, esto me pasa a mí, pero ¿qué quiere? O sea, hay algo oculto, ¿verdad? Hay un misterio, y esa es la intención de las parábolas. No solo, como decía Walter, que los rabinos, maestros de ese entonces, pues, explicaban, ¿verdad?, qué significaba, pero Jesús, esa era su intención, que provocara en la gente el pensar. Entonces, ¿qué me quiere Seguramente decir? la gente entendía las parábolas, o sea, Sí. Eso que mencionó Walter de los rabinos es muy cierto, en el sentido que los rabinos contaban las parábolas, pero su mensaje final era cumplir la Torá. Por ejemplo, los rabinos solían contar parábolas para cumplir el sábado o para el tema de pureza. Y normalmente, tal como ustedes han dicho, los rabinos, al momento de enseñar a través de parábolas, ellos casi que guiaban a la gente a la interpretación de parábolas. En los evangelios sinópticos encontramos 2 parábolas de Jesús nada más, por ejemplo el sembrador, que es donde él se detiene y explica las parábolas. El resto, a veces él normalmente da preguntas, como ¿quién de los dos hizo tal cosa?, ¿verdad? Deja a que el oyente tome esas decisiones en ese contexto. Pero Walter, ¿qué otros elementos introduce Jesús en el contexto de sus parábolas, aparte de los que mencionó Diego? Antes de comentar eso, solo quisiera agregar de que, si bien es cierto de que Jesús contaba historias que eran muy entendibles para la gente de su época, siempre había un punto crítico dentro de esa parábola, que es donde le daba un giro especial,
un giro trascendental que es donde alteraba el orden digamos, de la tradición, digamos, que era, por ejemplo, los rabinos siempre casi reafirmaban, fortalecían la ley. Y en cambio Jesús alteraba prácticamente Okay. ese orden. Cambiaba ese orden. Entonces ahí es donde creo que captaba y escandalizaba a su audiencia, dejándolos a unos en qué pensar. Pero no creo que Jesús, o sea, tenga el propósito, solo para aclarar, escandalizar, o en realidad llamaba a tomar ciertas decisiones. Por supuesto, o sea, siempre consideramos que básicamente su función era evocar una actitud, un cambio, una acción. Eso era básicamente. Entonces, ahora luego también de otros aspectos importantes que podríamos mencionar de las parábolas, es que se considera también de que las parábolas, podríamos decir que son la voz auténtica de Jesús, es lo que se ha reconocido como lo más cercano que tanto la audiencia de ese tiempo como nosotros hoy en día podemos escuchar palabras directas de Jesús, ¿verdad? Y que prácticamente él en las parábolas no menciona, como en otros pasajes como exégesis o explicaciones de la escritura, sino que básicamente es algo completamente nuevo para nosotros ahora, esa escritura pura, digamos, lo que él enseñaba. Entonces eso es un detalle importante ahí también de las parábolas. O sea que en otras palabras, pero tratando de amarrar un poco las ideas, las parábolas de Jesús, dichas en un contexto muy cotidiano, la gente los podía comprender debido a lo que Diego mencionaba, que utiliza figuras, ¿no? Sí, de la vida cotidiana, tal como él mencionaba, una oveja. ¿Quién de nosotros no conoce una oveja? Pero creo que también es importante lo que ustedes están mencionando, por ejemplo, para audiencias o los que nos ven que no tienen la experiencia de estar en territorios, por ejemplo, del interior del país. Porque tal vez para nosotros, ustedes dos vienen del interior del país, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que tal vez no tenga esa experiencia, y creo que a veces limita al momento de entender las parábolas, porque no sé si han visto alguna oveja, han sembrado ustedes mismos en su campo. Pero también me llamó la atención lo que dice Diego, que hay también experiencias. Por ejemplo, Jesús habla de cobradores de impuestos, ¿verdad? Está hablando de economía, pero también habla de relaciones familiares. Hay un padre con 2 hijos. También hay figuras de alguna otra manera de celebración, como la oveja perdida, la moneda perdida, que involucra alegría, fiesta. Y también, curiosamente, involucra, como lo hacemos nosotros en nuestros contextos más cotidianos, tanto figuras hombres como mujeres. Mujeres amasando ahí el pan, una mujer buscando la moneda. Creo que Jesús también, como maestro, para comprender un poco su contexto y quizás diferenciarlo de los rabinos, es que él lo hace de una manera casi que integral. En ese sentido, no solamente toma ejemplos de hombres o de solo de autoridades. Justo me llamó la atención lo que dice Walter, no sé qué opina Diego, al respecto de que utiliza, por ejemplo, a los fariseos, y a veces los fariseos no esperaban ser los buenos ejemplos, sino exacto, resultan ser el... Sí, o sea, por ejemplo, la mayoría al escuchar las parábolas, pues uno se identifica con el héroe de la parábola. Sin embargo, si nos ponemos a reflexionar bien, parece que estamos en el otro lado. Resultamos ser el villano, el mal ejemplo. Entonces, y también eso es un aspecto de las parábolas que, o sea, que menciona y que te hace reflexionar. O sea, ¿en dónde me ubico? O sea, uno, estando mucho tiempo, ¿verdad?, de conocimiento, escucharlo, creciendo con las parábolas, se identifica inmediatamente: yo soy el buen samaritano. Pero ¿no será al revés? ¿No será que yo soy el sumo sacerdote o el fariseo que me hice la vista gorda? Entonces, ese es un buen comentario. Y creo que tiene que ver con nuestro siguiente episodio con otros hermanos, y tiene que ver con no solamente es importante reconocer lo que hemos dicho aquí, el contexto, sino ahora las implicaciones que lleva entender o comprender las parábolas. Así que para concluir, algunos otros elementos, Walter, que quisieras agregar acerca del contexto de la parábola. Pues rápidamente ahí que las parábolas son polivalentes.
que tenían diferentes formas de interactuar con sus oyentes. Puede ser que Jesús sí tenía la intención de enseñar algo específico, pero también dejaba mucho en el aire ahí para que la audiencia lo interpretara que atraparan conforme a sus necesidades. Por ejemplo, Claro. la viuda y el juez injusto, para una viuda escuchar esa historia es muy esperanzador. Entonces eso, y que pues básicamente los términos digamos, de parábolas, por ejemplo, lo que decía Diego del hijo pródigo, ahora muchos se identifican con esos términos, pero que no conocen mucho del trasfondo de las parábolas, y esperemos que con lo que podamos presentarles acá pueda ayudarles tal vez a conocerlas un poquito más de cerca. Claro. Diego. Sí, comparto eso que le dice Walter, ¿verdad? Que esto ayude a que la gente ya al leer las parábolas ya tenga aunque sea algo básico, ¿verdad? De conocimiento para ya releer las parábolas. Entonces, bueno, lo entendí de otra manera hace un año, ¿verdad? Y ahora con lo que estoy escuchando de estas personas, pues leerlo otra vez y a ver cómo me confronta o qué aprendo nuevamente, ¿verdad? A la relectura de las parábolas. Sí. Bueno, muchas gracias por compartirnos un poco del contexto, y para los que nos están escuchando y viendo, espero que también lo que acabamos de hablar pueda ayudarles, pero también si tienen preguntas, escríbanlo ahí en las plataformas que va a estar el podcast para poder seguir conversando acerca de las parábolas. Muchas gracias.